A mí todos los temas me gustan. Y es que, repita conmigo, Dios es primero. Dios es primero. Que esto es básicamente lo mismo que atender al Señor. Diga, atendiendo al Señor. Solamente que le quise cambiar un poquito el nombre para darle más énfasis a lo que es verdaderamente importante. ¿Quién es el más importante? Dios. Dios. ¿Llora? Lucas 17, del 7 al 10, según la traducción en lenguaje actual, dice: ninguno de ustedes que tenga un esclavo le dice, ven, siéntate a comer, cuando éste regresa de trabajar en el campo o de cuidar las ovejas. Más bien le dice, prepárame la cena, quiero que estés atento a servirme hasta que yo termine de comer y de beber. Ya después podrás comer y beber tú. Tampoco le da las gracias por cumplir sus órdenes. De modo que cuando ustedes hayan hecho todo lo que Dios les ordena, no esperen que Él les dé las gracias. Más bien piensen, nosotros somos solo sirvientes, no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Fuerte, ¿verdad? Pero bonito. Y es que podemos ver como aquí en Lucas 17:7 Dios le dice a usted, Pri, usted tiene un sirviente, y usted a su sirviente no le va a decir que usted le va a cocinar. Usted más bien le va a decir a su sirviente, téngame la comida lista, ¿verdad? Y lo mismo pasa con Jesús. Ya Jesús te dijo a vos qué tenés que hacer. Entonces usted no puede pretender que Dios se glorifique por algo que usted ya sabe que tiene que hacer. O sea, no es como que usted se haya sacado un 100 en el examen y su mamá obviamente lo van a felicitar, van a estar alegres, pero es lo que espera su mamá, ¿no? Cuando usted está en la escuela, cuando está en el colegio, porque en la universidad a veces los papás ni se dan cuenta de cuánto se saca uno en la universidad, pero mi punto es ese. A veces nosotros demandamos que Dios nos dé elogios por algo que nosotros tenemos que hacer. Siguiente, Jonah. Hay algo que debemos hacer aparte de servir a Dios, y yo quiero que digan conmigo, servir a Dios es importante. Servir a Dios es importante. Pero más importante es atender a Dios. Y es que a veces nos enfocamos tanto en el servicio, nos enfocamos tanto en querer hacer las cosas bien, nos enfocamos en planear las cosas de la mejor manera, pero nos olvidamos de quién es verdaderamente importante. Y nos olvidamos que realmente el primero que tenemos que correr a atender es a Jesús. Y luego nos desenfocamos porque el sonido no sonó bien, valga la redundancia, porque a Julie se le atravesó un gargajo en medio de canto. Dijo que cerraran la... ¿No? ¿Cómo fue que dijiste? Que cerraran los cielos y era al revés. Y nos enfocamos más en ese tipo de cosas, pero nos olvidamos en quién realmente tenemos que poner nuestro enfoque. A veces nos afanamos tanto porque todo salga bien, que al final nunca salió como quisimos, pero salió bien. ¿Cuántas veces ha pasado eso? ¿Y por qué es? Porque tenemos que aprender a atender al que es verdaderamente importante. Y cuando nosotros atendemos a Dios y atendemos a Dios como lo primordial en nuestras vidas, todo viene por añadidura. No podemos enfocarnos más en la obra que en el Dios de la obra. Y dígalo conmigo, no podemos enfocarnos más en la obra que en el Dios de la obra. Y es que a veces nos enfocamos porque el culto esté lleno, nos enfocamos porque todo el mundo esté llorando, quebrantado, allá tirado en el suelo, y nos enfocamos más por cosas vanas que realmente porque esas personas hayan sido salvas. Y a veces por ser salvas no quiere decir que lloraron. A veces por ser salvas no quiere decir que hicieron un berrinche en el suelo y dejaron toda la alfombra llena de mocos. ¿Por qué? Porque no es así. Pero a veces nos enfocamos tanto en esas cosas y nos desenfocamos en realmente quién es importante. Cuando usted se está conociendo con una persona que le gusta, ¿qué es lo primero que usted hace? Atender a esa persona, ¿verdad? Se mete a Brijota, busca el nombre de la película. O sea, Raque, cuénteme usted, ¿cómo Luis empezó a enamorarla? Aunque su historia es atípica. Sacándole toda la sopa de papá. Sí, o sea, pero digamos, ¿luego qué hizo? Se hizo mi amigo. Ajá, ¿luego? Empezó a darme clases de guitarra. ¿Y luego? De canto. Y no aprendí a cantar. No aprendí ninguna de las dos, pero sí, no sé qué queríamos dejar. Se hizo mi amigo. O sea, ¿cómo hizo él para enamorarla? Porque ya estaba enamorada, ¿qué problema? Descubriendo eso, como que me gusta, buscando puntos en común, viendo la iglesia juntos, entonces hizo mi amigo y se puso a involucrarse en todo lo posible conmigo. Iba, ¿cómo hizo Jonah para enamorarla?
justamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos con Él. Ese es el punto que quería decir. Dios quiere que le atendamos de tal forma que complazcamos primero lo que Él desea y luego nuestros deseos. Y cuando nosotros nos enfocamos en atender al Señor, generamos una relación básicamente de noviazgo con Él, y entonces Dios nos susurra en el oído qué hacer y qué no hacer. Y a veces cuando decidimos hacerle caso y no le caso, y cuando no le hacemos caso, ahí andate, ¿verdad? Pero cuando le hacemos caso, ¿qué pasa? Dios nos bendice. Entonces, aquí ¿qué es más importante? O atender al Señor o desenfocarnos de lo que el Señor quiere para nosotros. Atenderlo. Y atender al Señor implica muchas cosas. Atender al Señor va a tener que usted desarraigarse de usted mismo para atenderle a Él. Como dice Juan 3:30, va a ser necesario que yo mengüe para que Él crezca. O sea, va a ser necesario que yo me arranque mis pedazos para atender al Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Siguiente diapositiva. Que en los versos que leíamos en Lucas podemos ver cómo se habla de dos profesiones. El arar, que tiene que ver con la tierra, la persona que ara la tierra, y también con la persona que apacienta, que tiene que ver con el ganado. Y aquí es donde yo quiero llegar, que no importa la profesión, no importa lo que usted se dedique, tiene que atender al Señor. Ninguna profesión va a ser más importante que atender al Señor. Y no te estoy diciendo que no estudies, no te estoy diciendo que no te prepares, no, sino que pongas realmente en el primer lugar a quien merece el primer lugar. ¿Por qué? Porque al final y al cabo Dios es el que te dio la sabiduría para hacer lo que estás haciendo. Al final y al cabo Dios es el que te da las fuerzas para que trabajes, Dios te da todo. Entonces, ¿a quién tenés que atender primero? A Dios. Entonces, por ende, debemos entender que no importa cuál sea nuestro oficio, ni qué tan cansado sea. O sea, a veces usted va a llegar a su casa, e incluso me pasa, destrozado de un día de trabajo en donde tuve que soportar a 12 personas que no me hacen caso. O X o Y problema, se presentó un problema con un proveedor que habla alemán y yo no hablo alemán y tengo que buscar la forma de solucionar el conflicto. Y entonces me cargo y paso mi día cargado y vengo después de 9,36 horas cargado a mi casa y no voy a tener ni ganas de hablar con el Señor. Pero ahí es donde yo decido atender al Señor. Ahí es donde yo decido llegar y descansar en el Señor. Ahí es donde yo decido llegar y buscarle a Él primero, porque Él es el que me ha dado todo lo que tengo. Eso es atender al Señor. Sin importar el cansancio, sin importar cuál es la dificultad de lo que se haya pasado en su casa, en su familia, en su trabajo, en su estudio, atender al Señor es lo más importante. A veces no vas a tener ganas, porque es mentira que usted dice, uy, voy a orar todo el día hoy. Es mentira. O sea, ¿cuántos hacen eso? Usted se levanta y dice, ay, voy a orar todo el día hoy. Se les va la pajarita, se nos va la pajarita. Pero atender al Señor es una decisión primordial. Y si usted decide atender al Señor, todo, y lo vuelvo a repetir, va a ser añadido. Amén. Como digamos, este ejemplo de las hermanas Marta y María. Ahí vamos. Ah, bueno, sí. Bueno, Cuando lo diga lo aporto. Exacto. Dale. Ahora, yo quiero hacer una pregunta a usted. ¿Para quién está trabajando? Y usted no me diga el nombre de su empresa. Esa no es la pregunta que gusta. Porque ¿para quién estás trabajando en tu vida cotidiana? En tu vida diaria. Hasta en los momentos en donde no estás trabajando, ¿para quién estás trabajando? ¿O estás trabajando para tu carne? ¿Para el mundo? ¿O estás trabajando para el que debería ser primero? Y a veces como cristianos podemos tener 30 años en la iglesia aunque tengamos 24. Nos enfocamos más en lo que está afuera que en nuestra relación con Dios. Nos enfocamos más en el crecimiento de aquel y se nos olvida cuánto tengo yo tiempo de intimidad. Nos enfocamos más en que aquel fue sano y en los milagros están bien, nos llegamos sobre gloria a Dios por los milagros, pero nos olvidamos de quién es el que hace los milagros. Y ahí es donde vemos pastores que yo sé que a Osquita le gusta mucho ese tipo de evangelio lineal, en donde oímos pastores echándose flores porque sanan enfermos. O me gustó mucho lo que compartió un día de estos, que dice que no juzgue, y muy bien, está súper bien. Ahí es donde vemos que una persona pierde el enfoque de lo que realmente es importante. ¿Por qué? Porque empieza a autoproclamarse él y se le olvida de dónde vienen las cosas. Y ahí es donde desenfocamos nuestra vista, y ahí es donde Pedro se hunde. Y ahí es donde si Raquel no sigue viendo a Jesús, se va a hundir.
Ahí es donde si Iva no sigue viendo a Jesús y se enfoca en lo más importante, se va a hundir. Y rapidito, el haber desplazado a Dios del primer lugar, nos va a llevar a la maldición. ¿Por qué? Porque toda la gloria y la honra pertenecen a Él y solamente a Él. Amén. Debemos atenderlo a Él, debemos trabajar para Él. Cuando le damos tiempo a Dios, vamos a tener revelación de su palabra y una unción fresca. Si usted todos los días se despierta, vea, es más, yo les pregunto eso y una vez me lo decían y me retó y me impresionó. ¿Qué es lo primero que hace usted cuando se levanta? Apagar la alarma. Aparte de apagar la alarma, ¿qué hace? Lo primero que ve, bueno, en mi caso era ver el teléfono. Ir a ver el teléfono. En mi caso, no sé cuál es su caso cuando usted se levanta, pero en mi caso lo primero que yo hacía era levantarme y ver mi teléfono, ver qué decía mi Instagram, ver qué decía mis notificaciones, como si yo fuera un influencer ahí, como fuera Julia. Eso era lo primero que yo hacía, hasta que esa persona llegó y me lo preguntó y me confrontó. Y el tiempo que le dedica a Dios en la mañana, se lo dedica después de haber Dios dado la vida. Y yo me quedé, puña, si estoy respirando es por Dios. Entonces aquí le debería dar mi primer tiempo en la mañana a Dios. Y tal vez esto es algo que a usted no le importe de mi vida cotidiana con Dios, pero siempre que me levanto, ahora cambio mis planes. Apago mi alarma porque si no sigue sonando mi mamá me quita porque la despierto a ella. Y lo primero que hago es darle gracias a Dios por un día más de vida. ¿A quién le estoy dando el primer lugar? A Dios. También había escuchado una frase de un piloto que decía que si usted quiere tener un buen día, aunque haya tenido un mal día, deje su colcha doblada. No sé si me expliqué bien. Si usted quiere, digamos, no importa cómo haya sido su día, pero si usted se levanta y acomoda su cama, cuando usted llegue a su cama va a haber tenido un buen día, porque de su cama acomodada. No entendí. Es como lo que él dice, es como la primera motivación. Exacto. La primera acción del día es acomodar la cama, entonces ya eso lo motiva a usted a hacer las siguientes cosas. Exactamente. Entonces, cuando usted llega a su cama y tuvo un día malo, va a estar agradecido porque acomodó su cama en la mañana. Tuvo una victoria. Exacto. Pero bueno, esas son cosas que he ido adquiriendo conforme al paso de la vida. Por eso es importante atender a Dios continuamente. No solamente porque es una obligación atenderle, sino porque hay beneficios a la hora de hacerlo. Cuando usted atiende al Señor, primero Él va a revelarle a usted las cosas que quiere para su vida. Y segundo, va a traer una unción fresca todos los días. Una misericordia nueva todas las mañanas. Entonces, volvemos a lo mismo. Si atendemos al que es verdaderamente importante, todo empieza a ser añadido. Amén. Ahora vamos con Lucas 10, 38 y 42 y Bianca me va a ayudar a leerlo porque ella tenía ganas de hablar de eso. En su viaje hacia Pero Jerusalén. así. En su viaje hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo. Allí una mujer llamada María recibió a Jesús en su casa. En la casa también estaba María, que era hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Siguiente. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Siguiente. Pero Jesús le contestó: Marta, madre, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Ok, aquí vemos dos hermanas, ¿verdad? Una que se llama Marta y una que se llama María. Resulta que llega Jesús y va a su casa. O sea, es algo histórico. ¿Verdad, Jesús? Jesús, el mismo Jesús que murió en la cruz. No diga, no. Es el mismo, no era Jesús. Y estaba Marta y María. Y una llegó y aprovechó el momento, se sentó a la par de Marta, se sentó a la par de Jesús y dijo: Señor, quiero que me enseñes todo lo que sabes. Quiero que me cuentes los secretos del Padre. Y la otra andaba: venga, Yona, vaya, haga como que estaba viendo ahí. Como Raquel cuando llegó, sí. ¿Va viendo? Ah, sí, como que está bien, luego vemos a la otra ahí andando en caballito, porque no andaba bien. Y estaba viendo. Y de un pronto a otro se enoja porque ve a Jesús hablando con la otra. ¿Y qué se vuelve y le dice? Saca. Sí, zapa.
sirviéndole, y ¿por qué ve más a María que a Marta? No estoy preparado, no sabes qué. ¿Por qué si yo estoy barriendo, si estoy sirviéndote, por qué tienes tu mirada sobre María? Marta. ¿Por qué te preocupas por tantas cosas, Marta? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Ahora soy María. O sea, ustedes están entendiendo el punto de esto. Que usted a veces desaprovecha una oportunidad tan importante como tener a Jesús a la par por afanarse por cosas que no debería estar afanado. Créame que a Jesús lo menos que le importaba es que la casa estuviera ordenada. Jesús lo único que quería era ser atendido. Sí, usted me lo dice mi mamá. Es un contexto diferente. Ay, en su dice cuarto. Dylan que Jesús lo menos que le importa que la casa esté ordenada. No, donde está el orden está el Señor. Pero estamos hablando de que Marta estaba extremadamente afanada por el orden. ¿De acuerdo? De hecho, hay una versión donde le dice turbada y todo el asunto. Entonces, mi punto es este. Nos desenfocamos, perdemos nuestra mirada y nos enfocamos en cosas que no deberíamos. Y nos perdemos lo que es realmente importante. A veces nos enfocamos más en el problema que en la solución. A veces vemos el vaso más vacío que lleno. Y no estoy hablando de positivismo, sino que a veces decimos confiar en Dios, pero al final al cabo con nuestras actitudes demostramos que no estamos confiando en el Señor. Es lo mismo. Nos ponemos nuestra mirada en cosas vanas y no la ponemos en lo que es realmente importante. ¿Qué es verdaderamente importante? Jesús. Dice Efesios, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Puesto los ojos en quién? Jesús. En Jesús. Entonces, a veces y hay una frase muy característica de mí que se ha conversado conmigo alguna vez, se lo he dicho: aprende a descansar en el Señor. Tus sentimientos son válidos. Es algo que pasa de siempre. Está bien que te sientas como te sientas, pero aprende a descansar en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted pone los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, todo viene siendo añadido. Y cuando aprendemos a descansar en Dios, es donde Dios nos renueva las fuerzas. Cuando aprendemos a descansar en Dios, es cuando Dios nos da palabras de aliento. Cuando ponemos los ojos en Jesús, no importa lo que está pasando alrededor, Jesús es mi promesa. Amén. Amén. Siguiente. Es importante que entendamos que el afán es una actitud, no es una acción. Diga conmigo, una actitud no es una acción, porque a veces usted está muy afanado por algo, pero no quiere decir que esté haciendo nada por lo que está afanado. Porque a veces usted está, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de alguien que está estudiando. Usted está muy afanado por el examen, pero usted no está estudiando para el examen, entonces realmente no está muy afanado, ¿cierto? Entonces, Marta servía, y está bien que usted sirva, hermano, métase en todo lo que usted quiera servirle al Señor, hágalo. Corra la milla extra, como decía Jonathan. Ocupamos gente que se comprometa. Y yo hablaba con Raquel un día, que es con algo que mencionó Jonathan antes, y no por vanagloria, no por enaltecernos, pero Jonathan y yo hemos invertido mucho tiempo en todo esto. Y a veces cuando nosotros vemos que nos ponen una excusa, a mí a veces se me nota. Perdónenme. Y yo sé que tal vez Jonathan no se le nota tanto, pero nos afecta un poco. Y no es porque, ay, qué dicha, Dylan está haciendo esto por mí. No, eso es lo menos, me vale. Sino que si usted realmente está interesado en crecer, si usted realmente está interesado en posicionarse en Cristo, va a estar intencionalmente apasionado por informarse más de lo que Dios quiere enseñarte. Enfocándote más en lo que Dios quiere enseñarte. ¿Por qué? Porque al final y al cabo Jonathan y yo somos una percha aquí. Al final y al cabo Jonathan podemos equivocarnos, pero en el único que vos tenés que tener la mirada, y como lo decía Jonathan, es en Jesús. Que tu fe no desvanezca por una persona. Jesús. ¿Cuál es el problema? Busca a Jesús. ¿Cuál es la situación? Busca a Jesús. ¿Cuál es la tristeza? Busca a Jesús. Eso es lo que Lucas, a través de la historia de Marta, quiere enseñarnos. Busca a Jesús. Marta aprendió a hacer un tiempo para escuchar al Señor. Y yo no sé si usted quiere que Dios hable con Marta, porque yo digo que Dios fue muy rudo con Marta a la hora de decirle las cosas. Porque llega y le dice, ¿qué le dijo? Marta, Marta. O sea, imagínense a Jesús haciéndole así como los argentinos, y no es una señal. Marta, Marta.
Es como, Aurea, no te he dicho que si confías en mí todo va a salir bien. Oscar, no te he dicho que te he prometido las naciones y no me crees. ¿Me entiendes? Entonces a veces nosotros hacemos como que Jesús se pegue esos pequeñitos colerones, digo yo, aquí. Porque nos ha prometido las cosas y nosotros no las creemos. Entonces, Marta tuvo que aprender a través de todo esto que no se trataba solo de servirle, sino que también se trataba de atenderle. Y es que a veces confundimos el servirle al Señor con atender al Señor. Y creemos que porque le servimos en la iglesia ya estamos bien y vamos directito al cielo. Pues lamentablemente en la iglesia hay un montón de gente sirviendo que no tiene acceso al cielo todavía. Pero ¿quién está seguro de tener acceso al cielo? Aquel que le atiende al Señor. ¿Por qué? Porque es aquel que tiene intimidad con Él. Porque es aquel que le conoce, porque es aquel que ha decidido cambiar todo lo que ha tenido que cambiar por revelación del Espíritu Santo. Ese tiene el cielo asegurado. Pero en la iglesia hay un montón de gente, ¿cierto? Y vemos gente nueva todos los días. Y vemos gente que no volvemos a ver en la vida, ¿verdad? De pura coraza, ¿no? Exacto. Siguiente. Si bien es cierto, es bueno servirle a Jesús, pero es necesario que tomemos tiempo para escuchar su voz. Eso evitará que nuestro corazón se llene de afán y así no lleguemos a reclamarle a Jesús tal como lo hizo Marta. Si tú, está bien que le sirvas como lo decía, pero si tú te enfocas más en escuchar primero la voz de Dios, tu corazón no va a tener afán. Y si tu corazón no tiene afán, vos no te vas a creer el atributo de Marta de ir a reclamar a Jesús porque la otra no le estaba atendiendo. Y ahora quiero poner este ejemplo de Marta contextualizado en la situación. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un grupo de vida va a ser más grande que otro? Eso es normal. Va a haber siempre gente mejor que vos y va a haber siempre gente que está por debajo de vos. La gente que está por encima de vos es para admirar, la gente que está por debajo de vos es para que tú la inspires. No creyéndome en nadie, sino ese es el rol. Cuando nosotros entendemos eso y vemos que María tuvo esa comunicación directa con Jesús, Marta le reclama y Jesús lo que hace es regañar a Marta, ahí es donde usted y yo entendemos por qué una persona tuvo un crecimiento y el otro no. Porque uno atendió al Señor y el otro se enfocó más en lo que estaba haciendo el otro. ¿Sí lo voy a explicar? Ahí está. Que hay muchas Martas que le piden a María. Exactamente. Ahora, lo primero es atenderle. Y eso va a ser siempre. Diga conmigo, primero atenderle. Primero atenderle. Usted no puede decir, ¿cómo puedo explicarlo? No, sí, a veces siento calor. Así, dígalo. ¿Cómo puede usted pretender decir que conoce a alguien si no le atiende? Y no me habla que usted la atienda en una tienda y le diga, ay, vea, le puedo ofrecer esto, le puedo ofrecer. No. Me ofrezco a que usted atienda las necesidades de esa persona. Y Jesús no necesita nada de nosotros, pero Él demanda que usted y yo tengamos acciones, ¿cierto? Que tengamos intimidad, que le busquemos, que le intercedamos. Eso es atender al Señor. Ahora, todos debemos atender a las personas para las cuales trabajamos, debemos servirles. Es necesario primero atender a quienes miramos, porque ¿cómo vamos a atender a quienes no miramos? Hay una frase muy bonita que me decía mi papá, y es que cuando yo me fijo en alguien, yo tengo que fijarme primero cómo es su relación con los papás, ¿verdad? Porque en base a esa relación que esa persona tenga con los papás, o con su abuela, su tía, su familia, yo me doy cuenta cómo es verdaderamente el corazón de esa persona. Por ejemplo, hasta cómo atiende a los meseros, y siempre pongo eso de ejemplo. Ahí yo me doy cuenta. Entonces, si yo no atiendo a una persona que veo, ¿cómo voy a atender a una persona que no veo? ¿Cierto? Entonces ahí es donde usted y yo tenemos que aprender a atender a todos aquellos que nos rodean. Nuestras autoridades, nuestro trabajo, honrar a nuestras autoridades, honrar a nuestra familia. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, si no honramos a nuestra familia, si no atendemos a nuestra familia, Dios nos va a pedir cuentas por no haberla atendido. Pero no podemos enfocarnos tampoco en atender solo al Señor, al Señor, al Señor, al Señor, y servirle solo al Señor, al Señor, al Señor, y olvidarnos de nuestra casa. Porque si no, la promesa no se va a hacer real. Ok, la promesa es que tú y tu casa le servirán al Señor, pero si vos no la atendés, ¿cómo van a servirle? ¿Me entienden? Por ejemplo, si no atendemos a nuestra familia, amigos y líderes, ¿cómo vamos a atender al Señor?
Oscar, si usted viene a la iglesia y no atiende con compromiso su llamado, no, sino su rol, por ejemplo, que te toque tocar batería, y a vos te dicen, llega a las 6 porque tenemos que preparar todo y todo el asunto, vas a tocar esta canción, no sé si en la batería es igual que en la guitarra que tienen ahí, o los bateristas a veces son un poco más, Nota. ustedes como que tiran un poquillo más a lo libertad, o tienen ya como las notas así, Oscar. También hay notas y todo eso, pero no, más que todo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa si Oscar no asume el compromiso de hacer eso que ya tenía planeado y empieza a hacer una vara rarísima? Y empieza tal vez Bianca a cantar una canción ahí un poquito romántica con el Espíritu Santo y Oscar está ahí pura alabanza, la verdad el 100%. ¿Qué va a pasar en ese momento? La banda del chavo. ¿Verdad? Va a ser un desorden. Entonces, si Oscar no sabe atender lo que tiene que hacer, ¿cómo va a atender al Señor? Si Bianca no sabe sujetarse a una autoridad, ¿cómo va a atender al Señor? Si Julie no sabe honrar a su mamá y a su papá, ¿cómo va a honrar al Señor? Y es fuerte. Es fuerte. Porque no es que usted nace aprendido, sino que la vida te va a llevar a aprender ese tipo de cosas. No solo alguien en tu trabajo, atiende a tu jefe. Si usted quiere ser un buen trabajador, trabaje y atiéndalo, sin importar si le dan las gracias o no. ¿Por qué? Porque aquí es donde la gente a veces dice, uy, yo voy a ir al culto en la mañana, en la tarde, en la noche, voy a ir al ayuno aquí y allá y voy a pasar de lunes a domingo en la iglesia para que el pastor me vea. ¿Por qué ocupas que te den las gracias por hacer lo que tienes que hacer? Hipotéticamente quiero que te hagas esta pregunta y cierra tus ojos. Si Jesús quisiera tomar unas vacaciones en este momento, ¿usted está seguro de que Jesús quisiera ir a vacacionar en su casa? Y refiriéndome a la casa hablo del corazoncito, ¿verdad? Y ahí, medítelo por un momento. Sin importar si su corazón está desordenado o no, porque a veces, de ahí, pues Dios ya no nos perdonó, pero nuestro corazón a veces se desordena unos días. Porque tal vez nos afanamos de más. Pero usted está seguro de usted, si Jesús viene a dejar todo por encargarse de atenderlo. Prepararle el mejor café a Jesús. Prepararle el mejor pan a Jesús. Ponerle el mejor asiento a Jesús. ¿Usted cree que en su corazón en este momento esté... Ponete a pensar, ¿usted cree que usted, si llega a Jesús, le va a dar la mejor adoración? No me respondas. Bianca, ¿usted cree que si llega a Jesús y te dice que cantes un We So Not, ahí lo vas a hacer? ¿Para Él o para que alguien más te vea? Ese es el punto de todo esto. Porque Dios te dio talentos y dones, pero ahí es donde vos los enfocás a quién quieres que te vea. Si lo estás haciendo por atender al Señor, o lo estás haciendo por atender a las demás personas. Y pongo mucho el ejemplo de la alabanza. ¿Por qué? Porque a veces en el grupo de alabanza se preocupan mucho porque las cosas salgan perfectas. Y resulta que hay montones de iglesias que han tenido un avivamiento a causa de la alabanza, y es porque justamente suceden cánticos espontáneos. Entonces al final al cabo no es como usted quiera, es como a Dios le dé la gana. Y a veces nos cuesta entender. No importa que vos te afanes, vea, Jonathan le ha estado poniendo demasiado empeño al campamento. Y está bien, a donde hay orden está el Señor. Pero si al Espíritu Santo le da la gana de venir irrumpir, y pues resulta que no tuvimos que hacer una actividad porque el Espíritu Santo quebrantó a todo el mundo, ¿quién es Jonathan? ¿Quién soy yo? ¿Y quiénes somos nosotros para impedirse? Cuando usted y yo atendemos al Señor, entendemos que Dios tiene un cronograma muy distinto de nosotros. Y entendemos que si Dios está en primero, y lo vuelvo a repetir, ¿qué? ¿Todo qué? ¿Todo qué? Viene por ahí. ¿Yo no? Ahora, usted me pregunta, ¿cómo lo atendemos? Supongo que ya usted debería saberlo. Supongo que deberíamos de saberlo porque debería ser parte de nuestra vida cotidiana como hijos de Jesús, como hijos de Dios.
Lo primero es adorarle. La honra tiene que ver con adoración. Y en Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honrará al Padre que le envió. Y aquí volvemos a la adoración. ¿Tu adoración realmente está adorando a Dios? ¿Está honrando a Dios? ¿O está honrando o adorando a otra cosa? Ahora, siendo agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que si te pasa algo bueno, le dé gracias al Señor. Que si te pasa algo malo, le das gracias al Señor. Que si te pasa algo medio, le da gracias al Señor. ¿Por qué? Porque mi visión está puesta en lo que dice Romanos 8. Si yo le amo, sea bueno o malo, va a orar para bien. Eso es ser agradecido. Romanos 8 dice, para los que aman a Dios, todo obra para bien. Sea malo, sea bueno. A veces para usted lo que está sucediendo va a ser catastrófico, pero usted no conoce el plan interno de Dios a través de eso. Pero usted, ¿qué tiene? Una actitud agradecida. Gracias, Señor. Como Job dijo, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Demuestra tu fe incluso antes de dormir. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea en la... Ya no dije nada. Voy a volver a repetir. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que en la mañana le agradezcas, que en la tarde le agradezcas y que en la noche no te vayas sin haberse despedido. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. No puedes irte a dormir sin antes haber demostrado tu fe. Y a veces, muchas veces, nos vamos a dormir sin ni siquiera haberle dicho al Señor gracias por este día, aunque haya sido un día más complicado. A veces ni siquiera sacamos un minuto antes de dormir porque llegamos tan cansados y se nos olvida quién fue el que a pesar del cansancio nos dio la vida. Luego, dice que no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Ya hay una frase de un pastor chinito ahí que conozco que dice que ¿cómo es? El que se acuesta enojado, amanece endemoniado. Esa es la frase. No es nada apologético ni nada que tenga que ver con hermenéutica, pero tiene mucho sentido. Porque si usted deja que su enojo vaya a su sueño, usted va a amanecer el día siguiente otra vez enojado. Y dice la palabra de Dios en Efesios 4, 26, 27, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre, ni deis lugar a, no se ponga el sol vuestros enojos, o sea, no lleve su enojo al dormir, no deje que amanezca el día siguiente y usted siga bravo. ¿Por qué? Porque cuando usted abre el odio, abre el rencor y abre ese tipo de cosas en su corazón, los demonios entran, chiquillos, es la verdad. O sea, no tiene nada que ver con que lo haya enseñado un pastor o no, sino que es cierto. Entra el rencor, entra la ira, entra la envidia, entra el menosprecio, porque ya usted empieza a menospreciar a esa persona porque le tiene un rencor. Entonces no dejes que el odio y que el rencor llegue al día siguiente. Y ahí yo quiero que tú cierres los ojos y aquí ya vamos terminando. Y yo quiero que si quieres ponerte